muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Quiero hacerle una introducción para que estemos bien en contexto y veamos todas las implicaciones que la muerte y el sacrificio de Jesús y su resurrección tienen para nuestras vidas. Jesucristo había sido crucificado el día viernes. El día viernes fue crucificado Jesucristo. Y según estaba determinado, desde que se instituyó la Pascua en el Antiguo Testamento. O sea que ese era un acontecimiento que estaba profetizado desde hacía siglos. Y cuando leemos Éxodo 12, vamos a verlo. El tiempo que debía ser sacrificado el cordero. Éxodo 12, 6. Dice: y lo guardaréis, está hablando del cordero que iban a sacrificar, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Dice: y lo inmolará. Dice: toda la congregación del pueblo de Israel, dice, entre las dos tardes, decía. O sea, se había establecido la hora en que el cordero debía ser inmolado, sacrificado. Es decir, que la muerte del cordero, cuya sangre iba a ser puesta en los dinteles de las casas de los judíos, para librarlos de la muerte del primogénito. Y nos acordamos que esa fue la última plaga que Dios hizo para libertarlos a ellos de la esclavitud, la muerte del primogénito. Y el Señor entonces les mandó a que pusieran en el dintel de la casa sangre de ese cordero, para que cuando viniera el ángel de la muerte, solamente fueron salvados las casas de los judíos donde se había puesto la marca con la sangre de ese cordero. Así que todo eso representaba que mediante el sacrificio del cordero, todos los que creen en su nombre, los que crean en ese sacrificio, son los que van a ser salvos. Porque así como se desata esa ira al principio en el Éxodo, la ira de Dios desatada contra la rebelión del faraón y de su pueblo que tenían esclavizado a los judíos, de esa misma manera la ira de Dios también va a ser desatada sobre esta humanidad incrédula, no arrepentida, que no ha reconocido a Jesús como Salvador, y que solamente entonces van a ser salvados los que crean en su sacrificio, en ese sacrificio que nosotros vemos en esa cruz. Porque Jesucristo en esa cruz está cumpliendo lo que antes había sido profetizado. Y dice ese pasaje, entonces, que ese cordero tenía que ser inmolado, es decir, sacrificado, dice, entre las dos tardes del día 14 del mes de la Pascua, el tiempo de la Pascua, que era aproximadamente entre abril y marzo, la fecha para controlar el calendario de los judíos. De tal manera que de esa manera iba a venir la salvación del pueblo de Israel cuando Dios derramara su ira para libertarlos a ellos de esa esclavitud. Éxodo 12, 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice el 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y dice: y no habrá en vosotros plaga de mortandad,
cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que el Señor, la Escritura, había profetizado para dar salvación a los que creyeran en ese sacrificio, a través de esa sangre. Y eso es lo que nosotros vemos entonces en la cruz. Y ese pasaje decía que el cordero debía ser inmolado entre las dos tardes. El sacrificio, el cordero pascual, un cordero que tenía que ser sacrificado entre las dos tardes del día 14 de ese mes. Y esa era entonces la costumbre de que eso fuera así, porque así está en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, como ustedes lo pueden leer. Así que en el calendario judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana y ellos tenían entonces su jornada de trabajo, se extendía hasta las 12 del mediodía y luego descansaban hasta las 3 de la tarde y después trabajaban de las 3 de la tarde hasta las 6. De tal manera que la primera tarde para ellos era hasta las 12 del mediodía. Esa era la primera tarde. Y la segunda tarde era a las 6. Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Y podemos verlo en la Escritura. Vamos a leer lo que dice Lucas 23, 44. O sea que entonces, entre las dos tardes, quería decir que era a las 3 de la tarde. Entonces que a esa hora, entonces, ellos debían inmolar el cordero pascual. O sea que en los tiempos en que Jesús es llevado a la cruz, los judíos estaban celebrando la Pascua. O sea que la crucifixión de Jesús coincide con la fecha en la que ellos estaban celebrando la Pascua. De tal manera que Jesucristo fue crucificado a la tercera hora. A esa hora Jesús es puesto en la cruz. Lo crucificaron a la tercera hora, que fue a las 9 de la mañana. Y los evangelios revelan que a la 9ª hora del día, es decir, a las 3 de la tarde, lo podemos ver en Lucas 23, 44. Dice: cuando era como la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, dice la Escritura. Esa hora Jesucristo entregó su espíritu. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, a las 3 de la tarde. Jesucristo murió en la cruz el mismo día y la misma hora en que debía ser inmolado el cordero pascual. Es decir, que Jesucristo es sacrificado en el mismo tiempo en que los sacrificios de los corderos se estaban haciendo en Israel. O sea, Jesucristo es llevado a la cruz y muere en ese momento, tal cual como estaba profetizado desde el libro de los Éxodos, del Éxodo. Entonces, Dios había ordenado esto miles de años atrás, y eso formaba parte de lo que el hermano Andrés hoy estaba hablando, de cómo la Escritura va revelando de forma perfecta el cumplimiento de todas las cosas. Dios lo había ordenado desde hacía miles de años atrás, de tal manera que esto no es una simple coincidencia. Eso forma parte de todas las cosas extraordinarias que la Biblia nos revela acerca de un Dios que es real, acerca de un Dios que es fiel y que es verdadero, y que se va revelando a través de cada página de la Escritura, y que revela también, por supuesto, que Jesucristo es el Dios encarnado, que Jesucristo es el Mesías, es el Cordero de Dios. Y por eso la Escritura dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque por esa cruz fue llevado por nuestro pecado, para hacer un sacrificio perfecto, para que nosotros, los que crean,
puedan ser salvos de la ira venidera. Porque de eso es que hemos de ser salvados, los que han de creer en Él. De tal manera que entonces Jesucristo es el Salvador de su pueblo. Pero también el mismo Jesús también había dicho lo siguiente en Mateo 12:40. Y ahí empezamos a acercarnos más al tema de hoy. Mateo 24:40. Mateo 12. Unos versículos antes, los judíos le han pedido a Jesús, como ellos no le creían, no creían que él era el Mesías, ellos le habían pedido a Jesús que le dieran muestras, que les demostrara con pruebas de que él era quien decía ser. Y Jesucristo le dice eso que está en 12:40. Le dice, Jesús le respondió en el 39 y le dijo: la generación mala y adúltera dice, demanda señal, pero señal no le será dada. No le voy a dar ninguna prueba, le dice, sino la señal del profeta Jonás. Le dice, porque como estuvo Jonás, escuchen bien, en el vientre del gran pez, dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que Jesucristo dijo que no le voy a dar ninguna señal. La señal que le voy a dar es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. Jesucristo fue crucificado el día viernes en la tarde. De tal manera que Jesucristo estuvo muerto viernes, sábado y resucitó del mundo. 3 días, como él mismo lo habíamos visto. De tal manera que ahí vemos que como el Señor lo profetizó, así. Esa es la Escritura. Por eso nosotros confiamos plenamente en que toda la Escritura es verdad y ellos nos revelan a Dios. Nos revelan que Jesucristo es el Dios verdadero, que no existen más dioses, que Él es el único digno de que le adoremos. Jesús fue arrestado la noche del jueves, después de haber tomado la cena con los discípulos, y su juicio y su crucifixión fue el mismo día viernes. Así que entonces nosotros podemos decir que según la forma en que los judíos calculaban el tiempo, Jesús estuvo en la tumba entonces 3 días, exactamente como él mismo lo había dicho. La muerte de Jesucristo en la cruz es una muerte, eso hay que reiterarlo. Hay que reiterarlo, es una muerte real. Verdaderamente estaba muerto en la cruz. Como se muere cualquier mortal. Estaba muerto, no fue una muerte ficticia. Porque los detractores de la verdad del Evangelio, entre algunas de las cosas que han dicho era que simplemente no estuvo muerto en la cruz, entre algunas cosas que han dicho. Pero a pesar de que su muerte en la cruz, físicamente hablando, es real, su muerte fue real, Jesucristo tenía pleno control de su muerte, porque lo decía Juan 10:17. Vamos a leer. Con muchos pasajes, pero no podemos leer todos, que no está la misma vuelta. Juan 10:17. Juan 10:17 y 18. 10:17. Dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, significa esto que Jesucristo se entregó voluntariamente. Se entregó voluntariamente para ese sacrificio. Por tanto, su muerte en la cruz
no sería el final, no sería el fin, sino que ella revela mediante la resurrección que habría de tener su deidad y su poder para regresar de la muerte a la vida. Tenía poder para regresar de la muerte a la vida. Y por supuesto, además con el propósito traer la redención a través de su muerte y por supuesto de su resurrección. El día del sacrificio de Jesucristo, que es el viernes en la tarde, antes que oscureciera y se iniciara el día de reposo, que era sábado, vemos a José de Arimatea, quien era un rico influyente entre los judíos y quien además era miembro del concilio, junto con Nicodemo. Podemos leerlo, lo que dice de ellos en Juan 19. Juan 19:38. Dice, después de todo, después que ya había pasado la crucifixión del Señor y estaba el Señor todavía en la cruz, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, dice, rogó a Pilato, que era la autoridad romana, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Es decir, ellos eran discípulos secretos de Jesucristo por temor a los judíos. Y como ellos habían llegado a creer en las Escrituras y eran discípulos secretos, como ya hemos dicho, ellos pidieron, junto con José de Arimatea, permiso a Pilato para tomar el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en un lienzo y lo puso en su propio sepulcro. José de Arimatea era un hombre rico. Y la semana pasada hablamos de que era un sepulcro que nadie había usado. De tal manera que Jesucristo fue enterrado, por así decirlo, en un sepulcro que era de rico, para que se cumpliera lo que dice Isaías 53:9. Isaías 53:9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Dice, más con los ricos fue en su muerte. Había dicho Isaías. O sea, que él fuera puesto en un sepulcro que era de rico, lo había profetizado también Isaías siglo atrás. Pero son tantos particulares detalles que pasaríamos el día y no nos alcanzara mostrando las maravillas de la Escritura para revelarnos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juan, y también María y la madre del Señor, y otras mujeres revelan la Escritura, como lo vamos a leer, que son muchos pasajes, habían también seguido de cerca lo sucedido. Ellas habían estado siguiendo lo que estaba aconteciendo y vieron dónde colocaron el cuerpo de Jesús. Y eso hay que decirlo para que cuando ellas vayan al sepulcro nadie dijera que ellas fueron a otro lugar y por eso no lo hallaron. Por eso, porque y la Escritura de forma tan maravillosa lo va mostrando para que no quede duda. Aún los incrédulos son terribles. Lucas 23:55 dice, eso fue el día viernes, el 24, se llamó el 54, el 24 dice, era el día de la preparación, es decir, el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, que era el sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, dice ese pasaje. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, que ya vieron donde habían colocado el cuerpo, como era víspera del día de reposo.
fueron a su casa y prepararon entonces en su casa ungüento, aceite y especies aromáticas con las que se solía ungir al cuerpo. Entonces leemos 24.1 y dice 24.1, que ahora sí estamos en el detalle. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, dice ese pasaje. Los judíos, distintos a los egipcios, ellos no embalsamaban los cadáveres, sino que ellos los ungían con aceites aromáticos, con ungüentos, con perfume. Y eso era una demostración de amor, con el que se trataba de mitigar y de compensar el hedor de la descomposición de los cuerpos. Ese era el propósito. Entonces, el primer día de la semana, finalizado el día de reposo, dice ese pasaje, que es domingo, en la mañana, esas mujeres fueron también entonces a demostrar su amor por su Señor, que había sido crucificado el día viernes. Y fueron, por supuesto, entonces a ungir su cuerpo. Fueron al sepulcro a ungir el cuerpo después de 3 días. Después de 3 días. Y la muerte es descomposición. Pues cuando nos morimos, nuestro cuerpo empieza a descomponerse, a separarse todo lo que hay en el cuerpo. Por eso es que se llama que es una descomposición. Entonces ya fueron a ungir el cuerpo después de 3 días. Y que ellas fueran a ese lugar a hacer esa unción con esos aceites. Eso revela que ni ella ni los discípulos esperaban que Jesucristo resucitara. Cuando ellas van, después de 3 días, ellas van porque ellas no han creído, ni estaban esperando que Jesús fuera a resucitar. Porque si no, ellas no tendrían nada que ir a buscar a ese lugar, si hubieran estado confiando en lo que Jesús les había dicho. De tal manera que ellas, cuando van al sepulcro, ellas están pensando o esperando que van a conseguir allá en un cuerpo inerte, un muerto. Es lo que ellas están esperando. Están esperando conseguir a un cadáver en descomposición, empezando a componerse después de 3 días. Es decir, que ellas no tenían esperanza, no tenían ninguna esperanza, ni creyeron en lo que Jesús le había anunciado, de que iba a resucitar al tercer día. Y pensar que la muerte es definitiva es la más terrible desesperanza que las personas puedan llegar a tener. Creer que la muerte termina ya con todo es una terrible desesperanza para el ser humano. Creer que con la muerte se acaba todo. Esa es la desesperanza que tienen los que no creen en Jesucristo, los que no creen que Él es el Señor y el Salvador, los que no creen en su promesa y no creen en su palabra que está en las Escrituras. Esa es la desesperanza que tienen los que no creen, porque ellos piensan que todo termina en la sepultura. Ellos piensan que todo termina. Bueno, esa es la esperanza que tenemos los que sí hemos creído. Esa es la esperanza que tenemos los que sí hemos creído, que Jesucristo es el Dios y el Salvador, y que hace sacrificio precisamente para salvarnos de la muerte eterna. Porque los que no creen en el nombre de Jesús tampoco habrán de tener vida eterna y tampoco habrán de resucitar, como lo enseña aquí. Porque ellos están sin esperanza y se mueren sin esperanza por la incredulidad. El versículo 2 y 3 dice: y llegaron las mujeres, y hallaron recogida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Mateo 28, 2, 4. Mateo 28, 2. Mateo 28. Mateo 28, 4 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ese pasaje nos relata entonces que hubo un gran terremoto cuando un ángel del Señor removió la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Aquí debemos recordar que los romanos colocaron una piedra en la entrada y pusieron un sello de autoridad. Y colocaron una custodia de soldados. Eso lo podemos ver en Mateo 27. Mateo 27 es importante leerlo. Mateo 27, 62. 27, 62. Dice Mateo 27, 62 hasta 66 dice: al día siguiente, que es después de la preparación,